Buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos en el segundo encuentro de la iniciativa comunitaria de la alcaldía local de Chapinero. El día de hoy nos convoca el encuentro Cátedra de la comunidad afrodescendiente, que estará liderada o presentada por Neide Romeros. Ella es una compañera de la comunidad raizal. A continuación entraremos a ver un video y después ella hará su presentación de un tema que preparó para la exposición del día de hoy. We, the Raizal people, we born the look on the sea. They feel the salt from the breeze on our lips and the sand on our hand. We hold the sea where we is, with spirit, the fun, the chance, even the dear living. Our relation with the sea is from we born. After the kids them have 9 days, to take them to sea to strengthen their bones. He will be walking when he have 9 months. From our ancestor, we get the land and shore the sea. The CMC will unite us with the nation and the whole world. The CMC will met with Colombian. We the part of Colombia will not exist without the sea. There's nothing like coming back home. But if it doesn't have nothing, home is no place. We relationship so strong with it. Tell you we vein, salt water run. We full of love, self-love, and love to we brother and nephew. Love will get bigger daily with coral, dolphin, fish, and we pray. And more class will make part of this environment. We seamen have a part in the preservation of the sea life. We are not supposed to overdo what we call the fishing in or the process of exploiting the sea. We cultural heritage that we serve, how we be, how we live, how we laugh, how we talk with God, how we express ourselves, how we feel we near relationship with the nature, the style and rhythm when time with the dance. How we like coconut and seafood. The coconut was the easiest thing we had. It was all around. And beside with the coconut, putting the coconut milk on fire, then we could get whatever else to put in it. Is the food that we start to eat from we born. So that come to be part of our identity.
All this what we can't touch, but we feel it inside our way. We smell it, we taste it, we see it, we hear it. And they tell we who that we, who we for, and who we want to be. You're not going to find a group of people like us nowhere else in the world, only here, San Andres, Providence, and Santa Catalina. All these riches make we different. We have to value it, keep it and promote it, make it stay for a long time, and we pass it to the present and future generation. That for we heritage, but we have to make it strong and steady. But for that, we have to compromise like one. Make we keep we identity, we language. My parents taught me that a man is as much man as languages he speaks, and Creole is our language. We flavor. Hold on, no matter what, children, hold on. No matter The rhythm. what the system, hold on. Jehovah God a feel we everything. Him a go take care of the Eden and the system. Hold on. How we play. Hold on, children. No matter what the system. Keep the spirit. All those things that identify us as Raizal people, the way how we sing, the way how we celebrate our different services. We see activities, we can vote, horse race, but especially we see It's our paradise, and we will never let it go out of our hands. and make we keep all time like Raizal people. No, not must last. Keep it up. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, a continuación la compañera nos hará la presentación. Cabe resaltar que este proyecto, esta convocatoria está dirigida por la agrupación Pataquí, una agrupación de jóvenes afrodescendientes, estudiantes profesionales de las artes, de las humanidades y de otras actividades. A continuación. Muchas gracias. Saludo to all one was custom now to be Raizal community representing myself together with Sister Milta with to be integrated for the Raizal community, and my name is Romero Manuel, belongs to the Raizal community, and we in the Raizal organizative process by the ORFA organization. Muy buenas tardes, yo creo que ya dimos un abrebocas con el video, ¿cierto? ¿Lo escucharon en castellano? ¿En qué idioma lo escucharon? En inglés dicen por aquí, ¿cierto? Bueno, parecido, sí. Eso, lo escuchamos en lengua raizal que se llama criol. Mi nombre es Neyer Romero Manuel, hoy vengo pues con mi hermana raizal Milka Pedrosa Jackson, que hace también parte del proceso organizativo aquí en Bogotá mediante la organización Raizal Orfa, y pues muy complacidos de estar en este espacio, agradeciendo con las personas que están aquí presentes en el espacio, las personas que se conectan también mediante Facebook Live, agradecer la organización Agrupación Pataquí, como lo comentaban. Es una buena iniciativa que se está haciendo también con la alcaldía de Chapinero, entre otros aspectos. Entonces, hoy venimos a hablarles una parte muy pequeña, porque pues, en otra oportunidad ya nos inviten, hablamos más extensivo de lo que es la comunidad raizal. Como lo pudimos evidenciar en el video, ¿de dónde es la comunidad raizal? Por lo que vimos en el video. De San Andrés. Exactamente. Entonces, la ubicación es que están en la isla de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Está ubicada pues básicamente al noroeste de Colombia, enfrente de la costa de Nicaragua. ¿Habían escuchado San Andrés, Islas Providencia y Santa Catalina? Sí. Del Mar de los Siete Colores. Bueno, allí habita una comunidad étnica que se llama comunidad o pueblo raizal. ¿Sí? Para nosotros, ¿qué significa o qué es el sentir raizal? Para nosotros la comunidad raizal es una mezcla o un mestizaje que se da también, como lo describe Andrés Banzar, producto del genocidio de indígenas, en una mezcla también del ADN de europeos, de africanos y sobre todo de un mestizaje que se dio en el Gran Caribe, por sus pues particularidades y especificidades propias que se dan en ese territorio. ¿Estás presentando? ¿La cambias, por favor? Como les decía, otra definición de comunidad raizal es que es la comunidad afro-anglo-caribeña asentada en el territorio archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como pues observamos. Tienen unas costumbres propias, unos ancestros propios y también una cultura muy marcada en las expresiones y patrimonio cultural que se da en la relación y conexión con el mar. Por eso lo veíamos mucho en el video, que hacían muchas como que prácticas y hacían alusión mucho al mar, porque pues para nosotros va mucho más allá, pues ese consentimiento o esa expresión del mar, es inherente a nosotros, ¿sí? Bueno, este es pues el mapa de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, porque son 3 islas, pero representadas políticamente pues en un esquema, que son San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La primera isla descubierta en su momento por ingleses, aunque pasaron españoles primero, pero pues no llegaron ahí, fue Providencia. En su momento se llamó la Divina Providencia y posterior pues se pobló el archipiélago de San Andrés. Sin embargo, cabe destacar que este territorio, al igual que la costa de la Mosquitia y otros espacios en el Gran Caribe, eran propiedad ancestral de los indígenas misquitos. Ya luego, cuando se llega a un proceso de colonización o invasión más que todo, se da ese mestizaje que deriva producto de la comunidad raizal. Se dice que la comunidad raizal nace un 1 de agosto de 1834. ¿Por qué creen que se da? ¿Por qué creen? Alguien que me diga, bueno, ¿por qué nace? ¿Por qué creen que nace un 1 de agosto de 1834? Bueno, a excepción de la hermana Milka, que es perteneciente a la comunidad raizal. ¿Qué se les ocurre? Pueden decir cualquier cosa, en una palabra, en lo que se les ocurra. Cuando yo digo, bueno, nace a partir de un 1 de agosto, ¿por qué creen que nace? Pues porque encontraron la isla, ¿no? Sí, puede ser también de eso. ¿Qué más se les ocurre? Porque hubo un primer asentamiento. Porque hubo un primer asentamiento, exacto. Bueno, básicamente se dice que nace es porque el mestizaje que yo les comenté se da el 1 de agosto de 1834, cuando se da la emancipación de los esclavizados africanos en el territorio. Cuando a ellos ya se les da esa potestad de ser libres y además se les brinda unos apellidos y unas parcelas para que trabajen la tierra, porque pues en esa pues sí podemos decir que cuando la corona inglesa dice o pues promulga que se dé la liberación de todos los esclavizados en el Gran Caribe, se les dé además tierras para trabajar, ¿sí? En ese sentido, pues cuando ya son libres, se vuelven o se unen con otras personas que estaban en el territorio y se da ese proceso de mestizaje y por eso se dice que nace. El Gran Crisol nace la comunidad raizal. Por eso es. No podemos decir que la comunidad raizal alude a un fenotipo específico. Todos somos diferentes entre sí físicamente, por todo ese mestizaje que les acabé de comentar. Entonces, como están muy atentos, ¿de quiénes o qué grupos mencioné que hacen parte de ese mestizaje? Porque están bien atentos, ¿cierto? Ojalá. Exacto, esclavizados, en su momento europeos, indígenas, exacto, y se da pues, exacto, los africanos estaban en ese mestizaje, pero pues a veces nos dicen ustedes por qué no se consideran netamente afrodescendientes. Siempre reconocemos que tenemos una ascendencia afrodescendiente, pero con un mestizaje. Un poco de todo. Un poco de todo, sí, es un crisol. Nosotros le llamamos un crisol o un mestizaje. ¿Por qué? Porque no podría ser tan atrevida a desconocer que mediante mi ADN o mi sangre también corre sangre indígena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no puedo llegar a decir soy afrodescendiente netamente. Y a veces consideran que es que nosotros estamos negando esa ascendencia en ese continente africano, pero pues de ningún modo. Es decir, que pues tenemos
diferentes costumbres. Bueno, no, eso está bien. Dentro de nuestras características propias que nos definen como una comunidad étnica perfectamente definida, bueno, a todas estas, estamos hablando de los raizales, hemos mencionado a los afrodescendientes, pero aquí en el espacio sabemos que es un grupo étnico. ¿Alguna vez hemos escuchado de grupos étnicos? En Colombia los hemos visto. ¿A quiénes hemos escuchado? ¿En el colegio? Sí, ¿a quiénes? Pero, por ejemplo, ¿qué grupos étnicos, por ejemplo, te han mencionado alguna vez? Sí, en el colegio alcanza. Nosotros somos un grupo étnico, raizales, afrodescendientes. También mencionaron paliqueros, porque allá, por ejemplo, en el pendón destacan las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueros. ¿Qué otros grupos étnicos de pronto han escuchado? Como los gitanos o pueblo rom. Hace como 8 días vino una gran minga. ¿De dónde eran pertenecientes a minga? Comunidades y pueblos indígenas. Entonces ahí ya tenemos todos los grupos étnicos. Un grupo étnico pues es un grupo que comparte unas particularidades propias, algunos de ellos tienen unas lenguas, unas características también propias que los unen entre sí, pero que también los diferencian por una interculturalidad. Entonces, dentro de esos grupos étnicos que existen en Colombia, que son reconocidos 5, existimos nosotros los raizales. Pues. Entre los grupos étnicos están clasificados por pueblos, que es el pueblo gitano rom, los pueblos y comunidades indígenas, y en la clasificación de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, pues entramos nosotros, porque reconocemos esa parte de ascendencia en África también. Pero pues entre nosotros también hay unas diferencias. Volviendo al tema de comunidad raizal, nosotros, como lo veían en el video, hablamos una lengua propia, ¿sí? Que se parece, como decían por acá, al inglés. ¿Por qué creen que se parece al inglés? Por la descendencia. ¿No se parece? ¿No les pareció? Por acá sí les pareció que se parece al inglés. Entonces, pero bueno, ¿por qué creen que se parece al inglés alguno? Por la descendencia inglesa que tienen también. Exactamente, ahí está. En ese momento pues existía pues la corona inglesa que estaba en el archipiélago, ¿sí? Y nace la lengua criol, que pues es un criol y también es un papiamiento de varias lenguas a manera de resistencia. En su momento, para que a los esclavizados no se les entendiera lo que estaban hablando. Nace a manera de codificación, sobre todo en la labor de las mujeres en el campo, ¿sí? Cuando las mujeres iban a llevar a las personas que hacían sus labores en el campo, creaban códigos, y ahí es donde nace la lengua. La lengua tiene una base léxica inglesa, pues el proceso de colonización inglesa ahí, y tiene pues unas lenguas auxiliares africanas. ¿Por qué africanas? ¿Por qué creen que africanas? ¿Por qué africanas? Yo lo acabé de decir ahorita. Para que no entendieran y porque, exacto, y porque en su momento, como les comentaba, parte del mestizaje también están africanos en ese mestizaje. Y como nace también en la época de la esclavización, por eso se da también más que todo por hechos. Hay lenguas que podemos destacar dentro de la lengua criol, como son pues el mandinga, tenemos el cui, tenemos el tui, entre otras lenguas. Pero estas lenguas no son porque sí, son porque la mayor parte que llegó al archipiélago venían del norte de Ghana, de una tribu que se llamó Fanti Achanti. ¿Cómo se llamó la tribu? Si tenemos tiempo en la casa podemos leer un poquito más acerca de esta tribu, que da pues parámetros y que aún hasta en nuestros tiempos hay características propias que nosotros seguimos recuperando de esa tribu. Por ejemplo, hay dentro de la tradición oral hay una historia que se llama Los Cuentos de Anansi. Anansi es una araña mítica que en ocasiones puede ser mujer y en ocasiones puede ser hombre. ¿Sí? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que puede aludir a ambos sexos? ¿Por qué se los... No. La idea es que conversemos, charladito, que yo no esté acá imponiendo como profesora, sino que aprendamos. ¿Por qué creen que en ocasiones, o por qué creen que cumplen los dos sexos? En un llamado como a la igualdad, puede ser. Por ejemplo, ayer en una charla me preguntaban, ¿ustedes creen que hombres y mujeres dentro de la comunidad raizal son iguales? Por ejemplo, América, ¿crees que hombres y mujeres dentro de la comunidad raizal son iguales? Depende. Por ejemplo, yo le comentaba a la persona que me hizo la pregunta, le dije, yo vine a conocer qué era la diferencia entre hombres y mujeres cuando vine a Bogotá. ¿Por qué? Porque en el archipiélago, desde que somos pequeños, dicen que estamos en las mismas capacidades con hombres y mujeres.
y nosotros nos relacionamos entre sí jugando los mismos juegos. Lo que aquí en el continente dicen, no, ese juego es para niñas, no, para nosotros no existe eso. Entonces esa araña mítica representa esa igualdad, pero a la misma vez equidad y justicia. ¿Y por qué algunas veces es mujeres? Dependiendo de la historia y la moraleja que quiere dar. Y en algunas ocasiones es hombre también, dependiendo de esa historia o la enseñanza que quiere brindar. Todas las historias de Nancy tienen una enseñanza, sobre todo, ¿sí? Que nos dejan la vida personal, sobre todo emocional. Bueno, me pasas, por favor. Dentro de la comunidad raizal tenemos unas características también, como lo veíamos en el video, por eso lo menciono mucho, porque creo que el video recopila como que todos esos aspectos de nosotros como grupo L. Entonces, primeramente, aquí tengo a la compañera Mirka, que es una de las matronas que sabe mucho del tema gastronómico, y aquí, por ejemplo, tengo una imagen de un plato típico representativo que nace también en la época de la esclavización, cuando, por ejemplo, en su momento, cada persona después de terminar la tierra llevaba lo que cultivaba y ahí hacían su plato de rondón. Rondón, que significa cocción lenta, ¿sí? Además de eso, es un plato muy delicioso porque tiene muchos ingredientes y en el contexto histórico también es muy representativo para nosotros los raizales. El rondón no solo se encuentra en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, sino que se puede encontrar en otras partes del Gran Caribe. Lo podemos encontrar en Costa Rica, lo podemos encontrar en Bluefields o en Corn Island en Nicaragua, entre otras islas. Por ejemplo, en Bocas del Toro, en Panamá, se encuentra también el rondón. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos también ese linaje o esa hermandad por el Gran Caribe. Pero pues para darle paso a Mirka, que ella sabe mucho del tema gastronómico, me gustaría que nos comente así como que muy rápidamente, por ejemplo, algunos de los platos tradicionales, su significado y sobre todo de los postres también que hacen parte también de ese legado cultural que ella hace muy rico. Hay que probarlos, ¿sí? En el marco de eso, antes de que empiece, voy haciendo la cuña. Nosotros todos los años hacemos Semana Raizal acá en Bogotá. La Semana Raizal, pues la inauguración es el próximo 14 de noviembre vía Facebook Live. Si quieren verlo, mediante la organización Raizal Orfa, para que pues también indaguen un poquito más de lo que yo les estoy diciendo hoy, para que conozcan un poquito más de este tema. Sí. Y le doy a las demás. Yo pensé que me iba a poner a escribir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirka Pedrosa Jackson. Nací en la isla de San Andrés. A grosso modo, ahora mismo trabajo en la subred norte. Hago parte del ASIS diferencial Raizal. Y bueno, ya en contexto con la comida, en gastronomía, lo que es rondón, el nombre en particular es rondón, como que corre hacia abajo o... disculpa. Ve hacia cierto lugar, corre hacia abajo, es decir, corre hacia tu granja y recolecta sea la yuca, la papa, lo que sea que tú tengas y tráelo y entre todos lo juntamos y esa es la mezcla del rondón. Básicamente, ya que todos sabemos, el archipiélago significa las tres islas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está rodeado de mar, por lo cual desde el principio nuestros ancestros, ellos siempre iban a pescar y cosas así, y por eso es que nosotros básicamente tenemos lo que es los frutos del mar, por decirlo así, el pescado, caracol y demás, hacen parte de nuestra comida, ¿sí? Algo muy curioso, antes lo que eran las familias que comían pescado y caracol y esas cosas eran, por decir, low class, los que no tenían casi plata, sí, pero hoy en día es muy difícil pagar o darnos el gusto de poder comprar pescado y cosas así porque es muy caro, ¿sí? Entonces, ahora es lo contrario. Sí, ahora es lo contrario, el que se está, el que se da esos gustos, pues es porque ahora tienen plata o algo así. Porque la langosta se la echaban a los cerdos. Sí, de hecho, cabe destacar que, por ejemplo, antes nuestros ancestros consideraban que la langosta
era un alimento impuro, por ejemplo. Por eso se la echaban a los animales para alimentarlos. Y otra cuñita es que, por ejemplo, comían pescado de lunes a viernes y la comida especial el sábado y domingo, que era a base de la vaca o cerdo, ¿sí? O pues lo que se cultivaba con el pollo. Entonces ahí pues como que refuerza lo que dice Milka. Sí, y ahora es lo contrario. Sí, ahora es lo contrario. Por lo menos una anécdota particular que me la contó mi abuelo, que ellos en la época de ellos, yo soy del Caribe, en la parte norte, allá lo que era el bagre y los animales los pelaban, y eso era lo que se comía, pues se lo llevaban a los amos. Y entonces ellos se comían, era lo que quedaba la parte blanca, que era como el puro. El que se comía el cuero era quien tenía la potestad y los recursos para alimentarse con eso. No sé hasta qué punto le daban importancia a eso, porque igual hasta no había dado, pero era pelado. ¿Por qué razón? No lo conozco, pero era una de las teorías que él me comentaba. Y otra cosa muy tradicional, aparte de que el archipiélago, ya les volví a repetir, el archipiélago, las 3 islas, está alrededor de mar, también está alrededor de palmeras de coco. Es por eso que el coco es tan esencial también en nuestra cultura, que cualquier cosita que comemos o algo así lo hacemos a base de coco. Antes, en algún tiempo, no sé si también ya lo has mencionado, se exportaba el coco. Ay, no, eso no lo mencioné. Entonces, hoy en día por eso también somos tan robusticos. Y más aún, pero eso es por fenotipo también. Cuando se da el mestizaje también, aunque la gente no crea, nosotros no somos personas delgadas, por ejemplo. Tenemos nuestra fuerza ya acumulada. Sí, señora. Entre el rondón, bueno, también se encuentra el crab soup, que vendría siendo crab, es cangrejo. La sopa de cangrejo. Se hace de todito con cada una de las cosas. Por ejemplo, con el cangrejo se hace la sopa del cangrejo, se hace crab, de que ustedes dirían, exacto, como desmechar, sí. Cangrejo desmechado. Se hacen, por ejemplo, empanadas de cangrejo, crab patty. Exacto. Nosotros le llamamos como mince. Sí. Entonces está la sopa, está hasta el crab patty, que vendrían siendo como las empanadas, pero con cangrejo. También lo mismo lo hacemos con el caracol guisado, pero obviamente no en agua, en leche de coco. Y antes, y aún se conserva la tradición de que no cogen la licuadora, eso lo rayan. Porque no es por desmeditar, es que es diferente. Claro. Y la extracción también, sobre todo de la leche con el rallador, sale mucho más amplia. La licuadora le quita propiedades, sobre todo. Exactamente. Y con la otra cosa curiosa, que cuando lo hacen con licuadora tienen que adicionarle agua tibia o agua. Exacto, para poder extraer bien. Cambio cuando lo hacen con el rallador, el mismo lo va usando, le va quitando el camino. Sí, señor. No sé qué más. De pronto mencionan los postres, hemos mencionado platos fuertes. Por ejemplo, entradas tenemos. Hay un alimento muy característico. Hay un alimento muy característico dentro de la comunidad raizal que pues llega al archipiélago, pero es adoptado por nosotros, que es la fruta de pan. ¿Sí lo habían escuchado? O el breadfruit. Para nosotros eso también tiene como agua del pan. Agua del pan se le conoce, por ejemplo, en otras partes. En la costa, sí. Sí, en la costa, por ejemplo, y también en el Chocó. A mí me trajeron hace como 3 meses una fruta de pan, pero le llamaban agua de pan, algo así. Sí, también. Y cuando la trajeron es diferente, pero pues también. De pronto es. Porque otra cosa, en la isla de San Andrés sí se da el fruta de pan, pero en Providencia no. En Providencia se da uno similar que se llama jackfruit. Ese mismo jackfruit uno lo encuentra de pronto en Estados Unidos, ese es el que venden en Estados Unidos o en otros lugares, pero somos tan privilegiados de tener esta fruta. Y además no es solo por darnos el gusto de comerlo, eso tiene sus propiedades también, son usados en la medicina tradicional, ¿sí? Nosotros los raizales
Sí creemos y tenemos en cuenta la medicina occidental, pero prevalece lo que son las plantas medicinales, sea para tener en cuenta las enfermedades de neoplasias que vendrían siendo cáncer, lo que es para los riñones, para cualquier cosita nosotros siempre acudimos a las plantas. De hecho, nosotros que recibimos aquí en la capital, apenas sabemos de alguien que viene para acá y tráeme de pronto tal plantica, y lo que estamos haciendo es aprovechar el clima, porque pese a ser dos climas diferentes, ¿sí? Clima caliente y aquí frío, tenemos plantas, hay algunas personas también que conservan sus plantas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, el breadfruit, el fruta de pan también tiene sus propiedades. También lo que es la guanábana, no sé si han escuchado de que cogen las hojas y las hierven y eso sirve para algunas enfermedades. La guanábana como tal, pues científicamente no es comprobado, pero sí muchas personas se han dado cuenta de que sirve para el cáncer, ¿sí? Entonces, bueno, pasando a los postres. Se encuentra el pay de limón. No sé si lo han probado alguna vez, y si no lo han probado, muchas de estas cosas que les voy a mencionar, los invito a que si van a la isla se tomen la molestia, por decirlo así, de probarlo, o dado el caso no pueden ir hasta allá, aprovechen lo que nosotros, las conmemoraciones, las diferentes actividades que nosotros como Raizal realizamos aquí en la capital, la Semana Raizal, sí, que es muy importante para nosotros. Nosotros compartimos no solo los raizales, sino que invitamos a todas las personas de la capital para que ustedes conozcan también, sean abiertos a conocer nuestras costumbres, ¿sí? Entonces también está bueno, les dije que es el pay de limón, está lo que es el crab patty, que es la empanada de cangrejo, bueno, por si algo pay se escribe pie. Pie, sí. Entonces, sí, pay de coco. Ahí mismo también dentro de los pay está el de limón, está el de coco, está el de... Sí, pero propios así, sí. Propios así, ¿No hacen sí. un dulce con la fruta pan también? sí, Sí. colada se hace, por ejemplo. Sí. Breadfruit porridge. Nosotros a las escuelas les decimos porridge. Y es delicioso también. De hecho, a los niños pequeños con meses ellos realizan ese tipo de coladas para darles en el tetero a ellos, que para que crezcan fuertes, tiene ciertas propiedades que ayudan bastante. Por ejemplo, el bosco, que vendría siendo lo que ustedes llaman cuatro filo. O el guineo. O el guineo. Es Sí. cierto que le llaman guineo en la Sí, en la costa hacemos la colada con maíz, guineo, banana, plátano. Sí, pero todas estas cosas nosotros... ¿Habían escuchado el guineo? Sí, pero es que donde lo viven no les ven. Luego, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Es bueno escuchar, por ejemplo, el guineo, ¿cómo le dicen? Donde uno vive, no le dicen guineo. ¿A dónde? O sea, uno es de cerquita de Montería. Ah, ok. Y allá no le dicen guineo, pero pues uno se le conoce por guineo, pero pues allá le dicen platanito. Ah, el platanito, ok. Sí, porque es más pequeño, es como el porque es más plátano, pero pequeño. Es más pequeño. ¿Cómo? Platanito. Hay otro que le dice, por ejemplo, platofilo, que tú dices, Es que miren, hay una diferenciación por la costa también. Hay gente que le llama cuatro filas, hay gente que le llama guineo. La vez pasada me decían banano, platanito, y la vez pasada me decían que le decían algo como el pendejito o algo así. Primitivo. Entonces, siempre como es pequeño, le dicen primitivo, por ejemplo, por pequeñito. Pero no es el que nosotros conocemos como guineo. Yo no sé cuál es. No, pero el guineo para el desayuno es delicioso. Ah, delicioso. Aquí le dicen banano. ¿Maduro? ¿Cómo es? El guineo maduro. ¿Cómo se llama? El bananito que sí. Colicel. Colicel.
Colicero. El platanito pequeñito. Eso, el colicero acá. Acá también le dicen bocadillo. 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 ¿Bocadito? Bocadillo. Ah, pero así el bocadillo es bacán. No, el bocadillo es Pero el colicero es el plátano Es verde. el Siempre plátano. queda verde. Entonces hace las sopas, peladas. Y no, también allá se le dice manzana. Mi mamá lo prepara, ella lo trae. Sí, hay variedad de cómo llamarlo, pero lo podemos encontrar. Es el mismo. Cambia un poquito. No, sí cambia un poquito el sabor, porque yo, por ejemplo, a mi hijo, una vez intenté con el colicero aquí, definitivamente no es el mismo sabor, ¿no? No. Hasta el color cuando lo La estás haciendo altura, es diferente. depende, o sea, imagínate, Exacto. cultivarlo a la orilla del mar y cultivarlo aquí a 1500 Exacto. metros, aunque crece, pero el sabor y la forma. De hecho, no solo los alimentos, sino también he comprobado que las plantas que venden acá, El cilantro. todo es diferente. Todo es diferente. De pronto, de bush tidem, que vendrían siendo, bush es de hierro, plantas, de de hierbas, plantas. y es con lo que nosotros hacemos el té. Por ejemplo, el té de menta es muy diferente a... El de acá, que Sí, es por eso que muchos aprovechan, tú vienes, entonces tráeme un pedacito de mint, lo ponen en un vasito de agua y entonces ya cuando eso echa flores y raíces, entonces lo plantan y ahí queda la plantica. Entonces, Y no la es menta es sagrada para nosotros. Cultivar acá sí, Claro, conserva. claro, Sí. eso es lo que dije, no, ¿qué importa? El clima antes favorece bastante, pues no para todas las plantas, pero de hecho con el proyecto que estoy realizando de asís diferencial, pude darme cuenta que muchas personas, muchos raizales tienen su pequeño huerto, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo con los postres. Lo bueno de esto es de que cada uno de los... ¿Querías decir algo? Es que cada uno de esos ingredientes están en el backyard. ¿Qué quiere decir? En el patio trasero, ¿sí? Ay, disculpa. Bueno, listo. Como digo que es para conversar, pues... Pero le quitamos el espacio de conversación a él. Igual, no, yo lo que digo es que podemos, lo que iba a sugerir Ajá. es, bueno, yo ahorita continúo un tema, digamos, de manera muy general, cátedra de estudios afro. Esto hace parte de la cátedra de estudios afrocolombianos. Podemos comer, ¿les parece? Pues igual compartamos esta charla. Estamos hablando de comer, estamos comiendo. Exacto. No es que tenga hambre, yo no es que solamente. No, sigamos y nosotros. Tranquilo, sigan. De limón, de coco, tenemos de guayama también, de mango también, sí. Pero las personas siempre buscan Primeramente el tía, por ejemplo, que lo hace de ciruela. Y es delicioso. Y de auyama. Pero para mí, por ejemplo, de los predilectos míos, el de limón y el de coco. La auyama es más el otro postre. ¿qué más tenemos de postre? El pan de... Sí, pero propio, ay, gracias. Propio raizar lo que son las cocadas, pues yo nací, crecí y no era viendo de pronto que se realizaran este tipo de cosas, ¿sí? Recordemos que en el archipiélago han venido migrando algunas personas con diferentes culturas, el cual nosotros también. Exactamente. No. De hecho, es que los alimentos y la gastronomía nace también con la historia de cada pueblo. Las bocadas y demás nacen con la espiritualidad y demás del pueblo palenquero. ¿Sí? Porque ellos desde África, ellos vienen de la parte suroccidental de Nigeria, sí tienen en su idiosincrasia el tema de la cocada y representa como que también una fiesta magical. Pero para nosotros casi nulo el tema de cocada. Ya cuando se da mestizaje y llegan las personas al archipiélago, sí empieza. Eso sí. Lo mismo que el enyucado. En el archipiélago hace muchos años, aunque eso desapareció, había un tipo de enyucado, ¿sí?
pero fue desapareciendo. Pero no era el mismo yuca, pero era parecido, porque ustedes saben que la yuca se produce mucho más en caliente. Entonces, básicamente los raizales, mis ancestros, lo que hacían era aprovechar cualquier cosa que tenían sembrado, por ejemplo con el banano. Entonces, digo yo aquí, se pusieron a inventar qué vamos a aprovechar y hacer. Entonces, con el banano, por ejemplo, está el pan, está la torta. La torta es muy rica, la recomiendo. No, este es un diálogo. Este es un diálogo de intercambio. Y esa transición de ese tan chévere, ¿cómo se pudieron que eso se comía? ¿De qué beneficio tenía de pronto para la alimentación? ¿Cómo se obtener la propiedad de cada consumo de eso? Porque eso es no, sí. Debe ser un tema. Y resaltándolo, mira que nuestros ancestros, cada uno tenía como una connotación en esos alimentos, por ejemplo. Y más lo menciono porque obviamente eso no vino de ayer, es un milenario. ¿Y cómo descubrieron ellos de que se podía consumir, de que no era perjudicial, sin robando? Pero igual tenía sus consecuencias, porque yo si trae alguna propiedad que es dañina para el cuerpo, para el ser humano. Sí, entonces y más en el tiempo que pronto la naturaleza. Que así fue, yo estuve sí. Dice parte. No, inclusive hasta para consumir banano y el propio bosco habían días y habían horas. Por ejemplo, aquí es muy común que nuestras matronas nos digan: no puedes consumir banano después de las 5 de la tarde. Y ahora es que los nutricionistas dicen que las frutas, pero no. Antes de que existieran esos nutricionistas, nuestros ancestros sabían muy bien del tema. No, y hasta para sentarlo. Con la luna, no se siembra porque se seca. Si no llueve, no siembra porque no llueve. Esta cosa. Y todas esas predicciones, porque hoy ya se convirtieron en ciencia. Exactamente. Esa predicción sería chévere de pronto. Eso hace parte de lo que nosotros conocemos como cosmovisión y cosmogonía de los pueblos y comunidades. ¿Listo? Y bueno, ¿Positivo o no? entre infinidad de postres más, pero todo lo que ustedes... Sí. Y pues la idea también, y les comparto, es de que no menosprecien de pronto el hecho de que un raizal esté vendiendo o esté ofreciéndoles algo que ellos mismos han hecho. Hacer rondón no es cualquier cosa, no cualquier persona lo puede hacer, sí, es súper delicado también, y más si son temas de mar, entonces es algo delicado, ¿sí? Bueno, creo que aquí en un restaurante se consigue en la casa de ellos. Y ella vive muy cerca de la casa. Sí, entonces, tanto que, por ejemplo... Cierto que no se consigue aquí en Bogotá un restaurante que lo sirva. Hay personas que de hecho los estudiantes que vienen para acá les da tan difícil de pronto acostumbrarse a la comida de aquí y demás, entonces es cuando aprovechan a estar o a hospedarse en lo que llaman pensiones, pero pensiones de raizales. Entonces, ¿por qué? Porque se sienten como en casa, la comida ya saben que el sazón va a ser particular. Por ejemplo, la señora Arlene Pumier, ella alberga tanto estudiantes como personas que vienen para cuestiones médicas, y ella también vende cosas, o si de pronto no lo tiene en mente, pero uno dice: ay, quisiera tal cosa. Cierto que no se consigue un restaurante en Bogotá que sirva rondón. Bueno, hay uno que se llama De la Isla, Bogotá, que queda en Usaquén, por ahí en la 119 con carrera 19, pero no es el mismo sabor tradicional. Pero no hay un buen rondón, la verdad. No son nativos. No son nativos. Por eso. Una línea gourmet que maneja. Es una línea gourmet. La paisa gourmet, el exacto. Que la transforma. Exacto. Pierde la esencia realmente. Pierde la esencia. Lo mismo que ahora, hace 8 días veía que estaban haciendo en Medellín, por ejemplo, un rondón gourmet, inclusive mote de queso gourmet, que a mí me parece. Sí, Claro. La misma sopa de queso
que Chocuana también la tenía un borronero, o sea, es un poco raro. Que mi intervención era, yo por lo menos yo vivo con, aquí en Bogotá, mi pareja es una persona de otra región, y yo prácticamente... ¿De dónde es? Ella es de San Vicente de Caguán, pero radicada hace más de 15 años en Bogotá, entonces ella todavía tiene la cuestión de Bogotá. Y yo casi 24/7 soy el que me meto a la cocina. Si quiere comer lo que le gusta, y yo tengo mis palitos de hacer ayuda, ahí los tengo, los lavo, los limpio, y monto mi video de pescado, mi plátano, no sé qué. Si usted lo quiere comer, cómalo, pero yo. Sí, es cierto. Sí, porque igual yo. Es difícil. Eso no es. Simplemente, el simplemente hecho que haga una pasta y no echarle ni siquiera un tomate. Sí, pero el ajo es primordial. Para mí, si no tiene ajo, no me la sigo, ahí te queda. Y así mismo nosotros como raizales, ¿sí? Cada plato tiene sus ingredientes, su toque mágico, el cual si hace falta una de las cosas, se pudo asegurar que uno de los raizales puede decir, le hizo falta el basil, que vendría siendo albahaca. Yo, por ejemplo, no cocino sin albahaca. Entonces, por ejemplo, con el rondón o ciertos platos, le faltó algo, ¿sí? A todos Entonces, vuelvo y les repito, es algo de cuidado, de que es un tesoro que todavía nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona dice, ay, pero el pay de limonita es un pay normal y tan caro. Le dije a la persona, ven, yo te enseño, te mando todos los ingredientes, vamos a hacerlo. Uy, pero qué complicado es, ¿sí? Entonces, de pronto, es aprender a apreciar lo que cada etnia o cada cultura tiene para ofrecer, ¿sí? No sabría qué. Creo que ahí cerraríamos con la parte gastronómica y agradecer a Mito porque ella no es por nada, pero es súper buena en los temas gastronómicos. Ella tiene o cumple con el legado de nuestros ancestros, sobre todo esa parte tradicional gastronómica. Como esa imagen es muy representativa, ustedes ven, por ejemplo, ese instrumento blanquito, ¿qué se les parece eso? Muy raro, ¿no? Una quijada, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Qué animal creen que es? De una vaca. ¿Quién da más? ¿Quién da más de la vaca? Un búfalo. Un burro. ¿Quién da más de burro? Caballo. Es la quijada de un caballo. Ese instrumento nace también en la época de la esclavización para imitar los sonidos que hacían en su momento los llamados amos con los instrumentos que tenían, ¿sí? Este hace el sonido de maracas, por ejemplo, como de maracas, y también lleva como el ritmo y la melodía de las canciones típicas que se dan en el archipiélago. Eso cumple con un proceso bien particular. Para que cumpla su sonido tiene que enterrarse bajo la arena de mar. ¿Cuánto creen? Pongámosle un tiempo. 5 años, no, mucho. Menos. 2 años, un poquito por ahí. o 6 meses, por ahí. 4 meses. 9 meses. Se tiene que enterrar en la arena tal cual. ¿Por qué? Porque vuelve a nacer y es un proceso como de renacimiento. Ahí lo dijiste. Es como parecido al proceso de gestación. Porque ese es el proceso de gestación para que esa cumpla con sus sonidos. Si no se da el proceso de enterrarlo, no tiene pues esa acústica o el sonido que debería tener mediante los dientecitos. Esos dientecitos no van a estar ahí fijamente, para que suene tienen que estar flojitos. Entonces los van acondicionando con un palito, le van pegando y van dando melodía también a ese instrumento. Una pregunta, yo lo he escuchado, lo he visto, pero yo he visto que lo mueven y al moverlo da un sonido. Sí. ¿Le meten algo o ese es el mismo proceso? Ese es el mismo proceso. O sea, no es que está sellado. Está sellado. Y sale sonando, o sea, sale... Es como el recorrido para nosotros el WhatsApp, pero ese sonido, ¿qué tal ese sonido cuando Ahorita se si mueve? nos queda tiempo ponemos ahí musiquita para ver si diferenciamos cada instrumento. Ese Yo por quiero hacer un ejemplo, paréntesis aprovechando sí, para ir mezclando los dos temas. La cátedra de estudios afro, digamos, muchas veces nosotros hablamos de todo tipo de profesiones que tenemos, de eso, precisamente de la comida, de los instrumentos. Y el saber hacer, digamos, esas comidas, el disfrutar esas comidas, esa información de saber hacer los instrumentos, hace parte de la cátedra de estudios afro.
Eso es memoria ancestral. Hay solamente personas que lo saben hacer y tienen su misterio, ¿sí? Uno puede cocinar, digamos que eres cocinera, también Doña Luz también es cocinera, digamos de manera profesional, tiene que saberlo hacer. No todo el mundo puede hacer un pie, sí, todo el mundo puede hacer un pescado, digamos frito, algo sencillo, pero no a todo el mundo le queda igual, ¿sí? A la comida de las mamás es la comida de las mamás, la comida de las abuelas es la comida de las abuelas, ¿sí? Y uno vuelve a hacer ese mismo plato y sigue las instrucciones al pie de la letra como dice allí, no le queda igual. Entonces, esa información, esa energía y eso, lo que dijo Niyet, cómo hacen el instrumento, ¿sí? Cada pueblo étnico tiene una particularidad en sus diferentes instrumentos y esto hace parte de reconocer qué es lo que nosotros como pueblos tenemos y que solamente nuestro pueblo sabe hacer. En este caso, digamos, no sabía que hacían el instrumento familiar. Eso hace parte, como decía ahí, de los saberes ancestrales, patrimoniales e históricos de cada grupo étnico, que eso también tiene una connotación importante dentro de la cátedra de estudios afrocolombianos y que pues todos esos aspectos nos ayudan a reflexionar de por qué la importancia de la representación de grupos étnicos y el aporte que hacen a la construcción también del país. Hace 8 días, porque pues haciendo un paréntesis, no sé si alcanzaron a ver el video de la persona que le decía a unos indígenas que se volvieran a su tierra. ¿Sí lo alcanzaron a ver? La señora del carro. ¿Ustedes qué creen? ¿Ellos tenían que volverse a su tierra según ellos? Ellos están en su tierra. Esa es la respuesta. Sí. Colombia, Bogotá, mejor dicho, inclusive América completa es de indígenas. Entonces es a veces erróneo decir nosotros, ay, devuélvase a su tierra, cuando ellos están en su territorio. ¿Sí? Somos nosotros los invasores. Nosotros somos los invasores, exactamente. Es ahí. Entonces es bueno que nosotros tengamos esa conciencia y de sentirnos orgullosos porque pues todos los colombianos y colombianas somos productos también de ese mestizaje que se da entre indígenas y eso es también de sentir cierto orgullo, ¿sí? Pero que por factores o circunstancias como discriminación a veces decimos, ay, no, yo no quiero decir que soy negro, no quiero decir que soy afro, no quiero decir que soy indígena porque me van a discriminar. No, cuando ya vemos la magnitud de la cátedra de estudios afrocolombianos, por ejemplo, vemos que es de orgullo, de también una importancia que también significa también la historia de conocer nuestra identidad, donde provenimos, entre otros aspectos. Siguiendo aquí por ejemplo, yo no veo nada. Ok. Aquí también dentro de nuestra parte cultural y aspectos característicos tenemos los bailes tradicionales, entre los cuales tenemos diferentes ritmos. Se clasifican, por ejemplo, ritmos tradicionales de salón, dentro de los cuales se encuentra el xotis, el jumping polka, la mazurca y el cuadril, ¿sí? Se baila, por ejemplo, con estos trajes típicos que podemos ver ahí, que son frondosos, amplios y son parecidos en ese momento a los que utilizaban las inglesas, pero tiene una connotación importante e histórica y significativa para nosotros. Ese delantal que vemos ahí, ¿qué creen que significa? No. Ay, perdóname. Si quieren nos acercamos y miramos. Sí, no es que no sé. El del servicio. ¿Qué otra cosa creen que significa el delantal? En la misma falda, más de la de chica que estaba de color morado, se alcanza a ver algo blanco aquí, delantal. Como un delantalcito pequeño. Si quieren acérquense y lo miran. Ya por aquí dijeron que como servidumbre. ¿Qué otra cosa creen que significa un delantal? Yo lo más como el monedero que usa la señora de servicio. El monedero que usan las palenqueras o la vestimenta de las palenqueras, que ellas arriba ya y aquí meten la mano y sacan y van echando una vez como canguro. El delantal, sí. Bueno, para nosotros el delantal significa reexistencia, resignificación como grupo étnico, ¿sí? En su momento era utilizado como servidumbre, como un sesgo también de nuestras ancestras en su momento. Para nosotros lo volvimos a tomar dentro del vestuario típico por la resignificación y resistencia como grupos étnicos, en el aporte que ellas nos dejaron en su momento para que nosotros ahora podamos gozar de nuestra libertad y podamos ejercer nuestros derechos libremente. Por eso la importancia de nosotros usando ese delantal, ¿sí? Y además significa resistencia, por eso la importancia de ese delantal. Y aquí vemos, por ejemplo, toda la combinación de todos los instrumentos típicos, ¿sí? Este es un grupo musical que es muy representativo del archipiélago, que se llama el grupo Criol, que también
se llama como la lengua materna de nosotros los raizales, que se llama criol. ¿Cómo se llama? Criol. Y no sé si recuerdan cuál era la mezcla de la lengua criol. ¿Qué lenguas tenía al lado? Inglés, lenguas africanas. Así que están prestando mucha atención a eso. Entonces, ¿cómo se llama el instrumento? ahí hay varios instrumentos. Hasjabun. El de la quijada de caballo es Hasjabun. Lo que el señor de acá atrás. ¿No se alcanza a ver? Hasjabun. Tenemos ahí un instrumento también muy peculiar, pero que no encuentro en la imagen, que es el tob. El que está abajo, que ustedes dirán, ahí son una tina, ¿no? Eso es donde lavamos y echamos la ropa, ¿no? Ese nosotros lo conocemos como el bajo, por ejemplo, de la melodía. Eso se llama el tináfono, ¿sí? O el top. Tináfono top. Ese es el que le da el bajo a las canciones. Suena casi igual o mejor que un bajo, la verdad. Que pero yo una vez había visto un instrumento, yo me llevo mucho un programa de canales locales, y era como una caja y tenía como unas láminas, y eso el señor se desmarcaba los dedos para poderla lanzar porque son... No, pero no es como es una caja. ¿Una caja? Sí, pero tiene un orificio pequeño y tiene unas láminas como lo de los pianos, pero son unas metálicas. Es diferente. Y le sube, no, pero no hace parte del instrumento del piano. Sí, pero dentro de los instrumentos de la archipiélago cajas no tanto. De pronto, que son latas diferentes. De pronto, por ejemplo, en Nicaragua y en Boca del Toro. Unas latas, pero eso viene como... Latas o láminas. Láminas, pero como cobre, hierro, y el señor se manda que comienza a subirlo, es como si fuera un piano. De hecho, no me acuerdo cómo se llama el instrumento, por ejemplo en Nicaragua, en Bluefish, en vez del top, también se utiliza de que tú hablas. Y es muy fuerte porque se ve que es una presión muy fuerte que tiene que hacerle para que eso arranque sonido. Sí. Lo mismo que si por ejemplo tú lo ubicas, el palito de madera mal, no suena nunca. Y si no le colocas el pie, no alcanza a dar el bajo, por ejemplo. Entonces es popular, pero dentro de la cultura raizal, ese que tú dices, no. Nosotros no tenemos esa apropiación. Todo esto que vemos aquí, que es como la quijada del caballo, las maracas, las guitarras y sobre todo un instrumento que suena delicioso, que es la mandolina. ¿Sí conocen la mandolina, esa guitarra pequeñita? Esa siempre lleva la melodía de la canción. Y es como la que da el derrotero de inicio también de la canción. Estos son básicamente los instrumentos típicos raizales, ¿sí? Podemos pasar a lo siguiente. Bueno, dentro de las características propias como comunidad raizal, que también veíamos en el video, y no sé si alcanzaron a ver que las personas estaban bautizadas en el mar. ¿Se alcanzaron a ver? Esta es una de las prácticas patrimoniales de la comunidad raizal. Esta, por ejemplo, es el bautismo en el mar, que aparte, pues en la comunidad raizal hay mucha espiritualidad, pero hacia la religión del protestantismo, ¿sí? Ahí vimos, por ejemplo, muy grande esa iglesia, primera iglesia bautista de la Loma. ¿Sí la alcanzaron a ver? Que era blanquita, amplia. Y estaban haciendo como un baile. Exacto. Afuera estaban haciendo un baile y adentro había un concierto de música gospel, que esa entra también por la línea de la iglesia bautista, porque esa es la religión que más profesan los raizales, la religión bautista. Sin embargo, hay todo tipo de doctrinas religiosas en el archipiélago y es muy curioso porque conviven sin pelear. Que aquí, por ejemplo, yo he visto que se pelean mucho entre sí las diferentes religiones. Allá no. Exacto. Allá no. Allá todas profesan su religión. Por ejemplo, los adventistas, que si la han escuchado, ellos también son una parte considerable en la población, van a su iglesia los sábados y para ellos su sábado es primordial y nosotros respetamos eso, lo mismo que para ellos nosotros los domingos. Pero debe ser complicado pronto para esa comunidad porque ellos no consumen pescado y estar en el archipiélago sin consumir pescado. ¿Quiénes no consumen pescado? Los adventistas. Los adventistas. Hay una parte que son vegetarianos y veganos. Y entonces está como rodeado de esa universidad. No tiene harto. Pero sí, es curioso. Por ejemplo, los adventistas consideran que el cerdo es un animal impuro y en el archipiélago se cultiva mucho cerdo, por ejemplo. Pues también es curioso.
Ellos ahorita hay una corriente que sí come pescado y otra que no. Yo tengo muchos amigos adventistas y de hecho mi colegio lo estudié, el colegio adventista, y sí comía pescado. Y hay otros que sí son totalmente vegetarianos y veganos. Sí. Eso nos dice la Biblia, ¿cierto? Yo no creo tanto en temas de religión y bíblicas, pero multiplicó los peces, eso sí es cierto. Y entonces, hoy dice, comer y consumir todo lo que yo he creado. Eso es y ahí está. Entonces, ¿por qué voy a comer lo que el mismo me está previendo? Eso sí es cierto. Hay un marco contradictorio también en el tema de la alimentación, pero ellos en su religión tienen sus particularidades, que pues no entraré a mirar porque de pronto que tal me encuentran las dentistas por aquí. Bueno, esa práctica del bautismo en el mar es muy peculiar, sobre todo por la iglesia bautista que se hace en el archipiélago, y es una forma también de revitalización del alma. Antes de que existiera religión, nuestros ancestros iban al mar a purificar sus almas y a recordar que muchos de sus ancestros habían muerto en el mar, en esa trata que hubo en su momento. Antes de que existiera religión, el mar tiene una conexión especial, ¿sí? Y también para nosotros es muy significativo porque significa, bueno, valga la redundancia, vida. Vida. Además de ese bautismo en el mar, también hay una práctica muy importante que es la pesca tradicional o artesanal. En sus territorios hay pesca artesanal, ¿cierto? ¿Con qué lo hacen, por ejemplo? Con las caballas. ¿Con qué más? Sí. No, esa no. Ya voy para allá. Esa de allá. Eso, ¿qué más? Sobre todo es muy peculiar ver la atarraya, ¿no? Sí. En su momento para nosotros nuestros ancestros pescaban en la orilla. ¿Pero por qué creen que pescaban en la orilla? Porque era muy fácil conseguir. Pues mi tío que es pescador dice que porque a la orilla del mar se pueden conseguir pescados muy peculiares como el pargo rojo, que yo no sabía, por ejemplo. Entonces, básicamente también es por la especie de la diversidad marina que se consigue en la orilla y porque antes no se contaban con los recursos como atarraya o algo, sino que se hacía era como con el anzuelito. Exacto. ¿Y cómo es que le llaman? Pues ahora le llaman el arponeo, ¿sí? Antes existían las lancitas con que se pescaba. Ya cuando se crean, por ejemplo, ya cuando aprenden, por ejemplo, a crear los botes artesanales o las lanchitas, se van más allá y empiezan a conseguir más diversidad de peces. Pero eso es una parte de nuestro patrimonio también. Otra parte de nuestro patrimonio, que ustedes lo veían en el video, es el Kiat Boat Race. Es una competencia que se hace de barquitos artesanales en el mar. Y ahorita, hoy en día, hay una fundación que está trabajando porque sobre todo los jóvenes aprendan a construir esos barquitos y hagan esas competencias también como para seguirlo manteniendo. El que al bote hace 20 años no se venía haciendo. Se empezó a recuperar esta práctica hace más o menos, podemos decir, 2 o 3 años. Pero antes estaba totalmente en el olvido, ¿sí? Como una de las prácticas ancestrales que se había dejado atrás, pero que pues, gracias a todo el proceso organizativo y de recuperación de las tradiciones, se volvió a recuperar. Hay otro muy importante que también lo veíamos en el video, que es el conchel blue. ¿Qué creen que suena conchel? ¿A qué le suena? Una concha de mar. Una concha de mar. ¿Qué más creen que le suena el conchel? Ahí lo veíamos en el video, o sea, cuando prestaron atención, había como un niño que estaba soplando algo. Y sonaba así, como un pipe de carro, ¿no? El conchel es el soplo del caracol, ¿sí? Para nosotros, ¿por qué es importante? Porque antes, cuando no existían comunicaciones o medios de comunicación, el conchel tenía su significado. Por ejemplo, indicaba cuando venía un gran barco, indicaba cuando había abundancia de pescado, por ejemplo, indicaba cuando se incendiaba una casa, indicaba sobre todo nacimiento y muerte, ¿sí? Dependiendo de la forma de soplarlo tiene su significado. Anteriormente me comentaba mi bisabuelo por allá que al sonar 3 pitos era que una persona había fallecido, y por ejemplo un pito prolongado era el nacimiento de una persona. ¿Cómo?
Cuando era incendio, había dos clases y ya era muy conflagrado, se hacía pu, 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 o sea, muy repetido en ocasiones. Ya cuando, bueno, y eso indicaba ayuda también, que fueran a ayudar. Había otra forma aparte del coche que era, por ejemplo, con el caballo. Cuando ya los ingleses llegan con sus caballos y ya en su momento, ya después del tema de esclavización, ellos se quedan con sus caballos y también iban con los caballos a informar que había pasado algo. Pero pues para nosotros tiene mucho significativo. Hay otra connotación muy importante dentro del soplo de la concha de caracol, y es para declarar a una persona no grata. Hace 20 años, específicamente o exactamente, una persona no grata entró al archipiélago y todo, bueno, parte de la población raizal se fue al unísono a soplarle la concha de caracol para declarar a una persona no grata, porque había ido y atentado contra diferentes personas y había despojado a varias familias de su territorio ancestral porque se había aprovechado que no sabían leer y escribir. Entonces, ¿quién sería el personaje? Por ejemplo, yo se lo soplaría en su momento al general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Aquí, por ejemplo, en el continente es un héroe, ¿no? Gustavo Rojas Pinilla, para ustedes, ¿qué representa? Dictador. Pues se supone que dicen que fue la dictadura de Colombia, ¿no? Hay parte que dice que fue dictadura, pero ayer, por ejemplo, me decían que era un héroe, y yo como que en serio. Pero para nosotros representa también tristemente la división del archipiélago. ¿Por qué? Porque en su momento él decretó el puerto libre en el archipiélago e invitó al continente colombiano que fuera al archipiélago a poblarlo. Y por eso es que tenemos los mayores problemas migratorios y sobre todo de sobrepoblación en el archipiélago. Porque cuando él invitó fueron familias en masa y pues la isla es muy pequeña, las islas son muy pequeñas para la capacidad de carga que tiene. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, si a mí me preguntan a quién se lo sonaría, que en paz descanse y todo, yo se lo sonaría. Y bueno, ya finalizando, no sé si tienen algunas dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna en serio? Pues no tanto pregunta, quería de pronto aportar de que lo que es la isla de Providencia y Santa Catalina conserva muchas de las culturas. ¿Por qué? Es algo muy particular de que yo haga parte de ese archipiélago, es decir, de esas tres islas, pero yo no puedo pretender de que si yo nací en San Andrés, de la nada me voy a ir a vivir a Providencia. Exacto. Yo no puedo, ¿sí? Entonces es por eso que allá conservan de pronto la arquitectura de las casas, por ejemplo, el que muchas de esas costumbres y culturas se conservan allá, ¿sí? No hay muchas personas, de pronto tú no vas a ver el movimiento de tanto carro o los buses, nada de eso es allá. Por ejemplo, ya después de las 6 de la tarde, 6:30, ya todas las tiendecitas están cerradas, ¿sí? Si una persona fallece, conservan de que van en un caballo gritando, diciendo tal persona falleció, va a ser el funeral tal día, cosas así. Entonces vuelvo y repito, yo nací en San Andrés, pero si yo quiero, y lo digo porque una prima está trabajando allá en la alcaldía de Providencia, pero ella le estaban pidiendo hacer el traspaso de su, sí, hacia Providencia. Se me olvidó algo de comentarles, sobre todo con algo del artículo 310 de la Constitución Política, que en el archipiélago existe pues una ley de circulación y pues migración, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Allá todo el mundo, el que quiera ir a vivir, no puede ir a vivir, ¿sí? Hay una normativa especial. Eso tiene que ver también con lo que decía Milka. Nosotros entre las tres islas no puedes ir a ir a vivir a Providencia, no. Tengo que hacer ese proceso con la OCRE, que es la Oficina de Regulación de ese tema, y decir que me voy a pasar mis documentos y mis papeles hacia el municipio. Por ejemplo, los nombres originales de San Andrés, Providencia, Santa Catalina son Henrietta y Divine Providence, ¿sí? Para que nos llevemos también con ese concepto de cómo se conocían o cómo se llamaban. Hay otros también nombres que tuvo, como Nazahuá, entre otros nombres que se le conoció. Sin embargo, ¿por qué se llamó San Andrés? Porque en su momento pasaron los españoles, aunque no llegaron, y pues era el día casual del patrono de ellos, que era San Andrés. Por eso pues se conoce como San Andrés. Pero sus nombres originales son Henrietta y
Exacto. Estos son los nombres originales para que nos quede ahí. ¿Y tienes alguna pregunta? Sí, ¿se rigen por la misma constitución de este lado o manejan políticas diferentes en cuanto a convivencia, a otras cosas políticas externamente? Nosotros tenemos dos tipos de normativa, la que acatamos acá con el gobierno nacional igual que todos ustedes, y tenemos otra que es pues con la autonomía y la libre autodeterminación que se ejerce en el archipiélago con el Raizal Council, que es pues como, ¿cómo se traduce en español? Raizal Council. Fue la autoridad Raizal, con el tema de la normatividad de la autoridad Raizal. Hay dos tipos de normativa. ¿Cómo? No. La OCRE es la Oficina de Circulación y Regulación de la Residencia en el archipiélago. Ellos solo regulan ese tema de circulación, mientras el Raizal Council regula, por ejemplo, los derechos de la comunidad raizal, que estemos en relación de los principios básicos, que pues es el respeto, la equidad, la justicia, y para nosotros el tema de la igualdad no existe porque para nosotros siempre nos hemos considerado iguales entre sí, pero se me olvida el otro. Justicia, solidaridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy solidarios entre nosotros. Cuando fallece una persona, por ejemplo, nosotros vamos con gastronomía, con comida, con de todo hacia esa persona, por esa solidaridad que tenemos inherente a nosotros mismos. Entonces por eso nosotros nos regimos bajo esos dos principios, pero pues más que todo ahorita recuperando el tema de el gobierno propio pues en San Andrés, Providencia, Santa Catalina, porque pues por el tema de mucha migración dejamos a un lado nuestras propias costumbres y tradiciones por adoptar en su momento otras culturas, pero pues estamos en proceso de esa recuperación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y cómo quedaron al fin lo del diferendo con Nicaragua? Y las aguas. Lo peor es que aún seguimos en eso. Aún seguimos en ese litigio. Inclusive están pidiendo mucho más de extensión de mar. Quedamos y que claro, ellos quedaron con su extensión de mar y nosotros obviamente. Yo pensé que el promotor de ese era el que le iban a soplar eso. En su momento a un presidente se le iba a soplar, pero no se le sopló. Es importante también que menciones que dentro de la Constitución, el artículo que define a los raizales, el 310. ¿Sí lo mencionaste? Sí, el artículo 310 de la Constitución Política de Colombia. Que tuviera también una independencia, una política diferencial ahí. Exacto. Cada grupo étnico tiene como su política diferencial y en ese marco de la Constitución, la comunidad raizal mediante el artículo 310 tiene su connotación ahí política, ¿sí? Y también pues que le brinda unos derechos también especiales a la comunidad raizal. ¿Alguna otra preguntita tenemos? ¿Una duda que les haya quedado? ¿Alguna duda o le damos paso a él? Nosotros como nacionales, obviamente entendiendo de que somos como el mismo territorio, ¿qué documentación requeriríamos para publicar, ¿qué documentación se requiere? No, actualmente para entrar al archipiélago se necesita pagar una tarjeta de turista. Sí, es lo único que se requiere. ¿Siendo nacionales? Siendo nacionales. Por las políticas que da el artículo 310 de la Constitución. 100.000 pesos. 100.000, ¿cierto? 120. Y eso es para evitar de que sigan migrando personas y se queden a vivir ahí. Ahí cuando entra en función la... Dime. No, tú cuando vas a San Andrés tú debes de tener tu tiquete de ida y regreso, ¿sí? Si no lo tienes, y si vas a trabajar tienes que tener un permiso. Por ejemplo, las personas se pueden quedar más de 3 meses. Exacto. La capacidad de cargo, de hecho, decían hace un año que estaba así la misma. Y debes de colocar en la dirección a donde te vas a quedar y todo. O sea, se van a asegurar de que, porque es que te vas a ir otra vez. En realidad San Andrés está sobrepoblada, ¿sí? Bueno, igual, lo importante es que ya tenemos el puente. Estudios, por ejemplo, que hicieron en la Universidad Nacional hace un año decían que la capacidad de carga no podía superar los 85.000 habitantes. ¿Y cuántos habitantes tiene San Andrés?
Solo San Andrés tiene más de 130.000. Sí, 130.000 habitantes. Entonces eso es muchísimo, muchísimo para una isla tan pequeña. Por eso es que siempre vemos en las noticias que se está incendiando el relleno sanitario, que no haya agua, claro, porque hay mucha... ¿Por qué no hay agua en San Andrés y eso en la isla? Porque pues estamos rodeadas de mar, pero las máquinas, por ejemplo, desalinizadoras implican un costo bien importante. Que por nosotros estar tan apartados de Colombia, los recursos no llegan como deberían llegar, por ejemplo. Y ustedes saben que eso no solo se da en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino que también se da en otras zonas del país, ¿sí? Que abandonan y claro, allá no llega nada, por ejemplo. Porque lastimosamente perdimos la costumbre de cómo se construían las casas anteriormente. Cada casa tenía de pronto su cisterna, ¿sí? Entonces que no necesitaban por qué alquilar un carro tanque o algo así, ¿sí? Hemos perdido muchas de las costumbres. Por ejemplo, las casas antes no construían la cocina dentro de una casa. ¿Por qué? Para evitar, dado el caso se incendiaba una casa, la cocina no consumía toda la casa, ¿sí? Entonces poco a poco se ha ido perdiendo, pero como yo dije, en Providencia aún siguen conservando muchas de esas costumbres. Y bueno, pues no quiero quitarle más tiempo a ellos, que me extendí un poquito. Pero muchísimas gracias por el espacio. Si ahorita al finalizar tienen más preguntas, pues aquí estamos presentes. Muchas gracias. La idea es bienvenidas, muchísimas gracias. A Neyet, como agrupación Pataquí, obviamente las puertas abiertas. También bienvenidas, muchas gracias. La idea es precisamente seguir aunando esfuerzos a estos procesos. Realmente, digamos, yo lo he dicho así en los espacios, digamos, esta iniciativa comunitaria realmente es una excusa para encontrarnos, para reencontrarnos, ¿sí? Que es lo que realmente ancestralmente hacemos, es reencontrarnos y poder precisamente eso, fortalecer ese conocimiento, ¿sí? Aprender para no cometer también errores. Muchas veces nosotros desde los diferentes grupos étnicos tenemos prácticas culturales diferentes y podemos a veces hacer apreciaciones que pueden ser ofensivas para otros grupos, y esto es muy muy importante para seguir precisamente fortaleciéndonos como seres humanos. Entonces yo no les voy a demorar mucho, voy a tratar el tema de manera muy general. Antes de borrar, espérate, ya le tomo. El tema que nos, digamos, adicional, precisamente como les decía, la idea era ir paralelo, pero es muy interesante. Entonces yo me entretengo también mucho con el tema de historia. Yo creo que poco nos aburrimos con este tema, es por eso, porque empezamos a darnos cuenta que nos conectamos con la comida, tenemos prácticas culturales muy similares, ¿sí? Digamos, los procesos, los procedimientos son muy diferentes y obviamente, digamos, como la parte emotiva, social, humana, psicológica cambia. Yo les voy a tratar un tema, los voy a acercar, realmente, porque los temas, todos los temas que hemos hablado son súper amplios. Realmente hablar de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es todo un proceso muy bonito que han hecho nuestros anteriores, precisamente en la búsqueda de rescatar frente al sistema político, frente al sistema de gobierno, frente a los diferentes sistemas que vivimos, rescatar todas estas prácticas de cada grupo étnico que son propias y que nos hace ser seres, ¿sí? Que nos hace ser seres sociales. Entonces, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos tiene, obviamente, pues en la Constitución Política, nace en la Constitución Política, pues la de ahora, la Constitución Política del 91 y la Ley 70 es la que nos abre las puertas a empezar a generar diferentes rutas de desarrollo y apoyo. Entonces, para poderlos abordar hacia allá, me gustaría que ustedes me dijeran cuál sería la diferencia entre una persona negra, una persona afrodescendiente
una persona raizal, que ya escuchamos precisamente del pueblo raizal, y una persona palenquera. Entendiendo que este es un pequeño grupo de los grupos étnicos. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos no solamente se cierra al tema afro, sino a todos los grupos étnicos, que también obviamente. ¿Qué pueden decir? ¿Por qué creen que es una persona negra? ¿Quién es una persona negra? Yo. ¿Tú eres una persona negra? ¿Tú eres una persona negra? ¿Tú eres una persona negra? ¿Quién más es una persona negra? ¿Cómo diferenciamos? Digamos, si no podemos ver esa persona, ¿cómo diferenciamos una persona negra de una persona afrodescendiente? Pues según las costumbres, ¿no? O según el tipo de piel. O cómo actúan. Sí. ¿Cómo se expresan? Sí. ¿Cómo hablan? Sí. ¿Cómo diferencias tú, digamos, ustedes son, ¿de qué parte de la costa atlántica son? Somos de cerquita de Montería, de Córdoba. De Córdoba. Sí. ¿El municipio de Córdoba? Sí. Ah, yo conozco. Digamos, ¿cómo diferenciamos una persona afrodescendiente de Córdoba del Magdalena? Por las prácticas culturales, ¿no? Sí. Y Pues por la lengua, yo los distingo así como hablan. los acentos. Sí, Los acentos. Listo. Esa es una parte. Ustedes son de los Córdoba y yo soy de Santa Marta. ¿Cómo diferencia una persona negra de Tumaco de una persona negra de Urabá? Pues, no sé. Igual el Tumaco hablan diferente. No, como hablan todo como negritos así, todo. Aunque no lo escuchan porque los digamos, nosotros precisamente este tipo de aprendizajes, ese tipo de aprendizaje lo que nos lleva a hacer es a reconocer la diferencia de las prácticas culturales, y eso también nos lleva a generar, digamos, esa empatía y ese respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo que lo que hemos pasado. Cuando reconocemos las prácticas culturales de una persona negra, ¿sí?, que va arraigada a su territorio, y estamos hablando de toda la parte occidental de Colombia. Y en toda la parte occidental de Colombia, que digamos sería el continente, encontramos personas negras, afrodescendientes y palenqueras. Las personas palenqueras solamente se encuentran en un sector, digamos, se asentaron principalmente en un sector de Colombia, y es en la costa atlántica. ¿Sí? Ahí es donde vamos a encontrar las prácticas culturales y a las personas palenqueras de San Basilio del Palenque. Tienen lo mismo. Vamos a compartir más adelante un brochazo, porque lo que vimos fue un brochazo, precisamente del pueblo palenque. Ya vimos hoy el pueblo raizal, también un brochazo. Vamos a estar, de aquí en adelante vamos a hacer actividades y vamos a estar. Tenemos también los pueblos del Palenque, de San Basilio del Palenque, con prácticas culturales muy diferentes. Son personas, en su gran mayoría, personas de tez muy oscura, porque son los más cercanos a la comunidad africana, al continente africano. Y ellos son africanos realmente. ¿Sí? Sus prácticas son las más cercanas, porque ya los negros y los afrodescendientes hemos vivido un proceso de la colonización, de mestizaje, y la cultura se ha mezclado realmente. Entonces todas las prácticas de bailes, de danza, de comida son ya mezclas. Hoy en día son mezclas. Los palenqueros son los que más conservan y son los más cercanos al continente africano, sus prácticas culturales. También tienen su propia lengua, igual que la comunidad raizal. Nosotros los negros y los afrodescendientes no, nosotros practicamos el español en el caso de Colombia, y pues todo los hablo hispanos. Pero entonces, en este ejercicio de reconocer lo que ustedes están diciendo, reconocer las diferentes prácticas culturales, que es solamente una parte, una sección de la sociedad, surge la necesidad de hablar de diferentes temas de salud, temas de educación,
tema de recreación está acá. Tema cultural. Este tema cultural, tristemente, políticamente lo toman, son como prácticas artísticas. Y tema político. Hablando político, de movimientos. No se me escapa ninguno otro signo principal. No, porque el político está movimiento, lucha, reivindicación, está Entonces, ¿qué sucede? Toda la comunidad colombiana, todos los ciudadanos colombianos tienen acceso a todos estos derechos. ¿Sí? Todas estas prácticas se encuentran en toda la comunidad colombiana. Pero ha habido unos rezagos, unos limitantes, unos límites para los pueblos étnicos, hablando de la comunidad negra, afrodescendiente, raizal y vallequera. También hablamos de los grupos indígenas, ¿sí? Los más de 60 grupos indígenas que están en Colombia, en territorio colombiano, pues para delimitarlo. Y hablamos de la comunidad roma, ¿sí? Los pueblos gitanos. Pero pues nosotros estamos enfocando solamente para entender y acercarnos un poco a ese tema. Entonces, la ley 70, en un momento en la Constitución del 91, hablamos de igualdad, de equidad, hablamos de grupos étnicos, hablamos de cultura, hablamos del respeto, ¿sí? Pero eso no sucede sino hasta después, muchísimo después realmente, porque esta ley es del 93. 3 años después, un grupo de comunidad afro, por medio de un movimiento político, logra que el gobierno nacional le reconozca un territorio que ellos ocupaban, pero ahí vivían durante muchas generaciones, les reconozcan ese territorio como territorio propio, donde hacían sus prácticas, donde ejercían su cultura, su política, su recreación, su educación y salud. La ley 70 abre las puertas para que todos los pueblos étnicos exijan al gobierno identidad puntual, enfoque diferencial. ¿Se han escuchado esa palabra? Enfoque diferencial, ¿no lo han escuchado? ¿Qué creen que es enfoque diferencial? Sigamos, dividimos la palabra, enfoque y diferencial. Hemos escuchado la palabra cuando dicen enfócate, enfócate. Exacto. Y diferencial hablamos de diferencia. Entonces, ¿qué sería enfoque diferencial? Enfócate en lo diferente. Sí, y de otra manera. Que no nos determine a una sola comunidad, sino que pasa la vista y pueda diferenciar lo que existen otras. Yo creo que es más como cuando nosotros nos dicen enfócate, podemos buscar un sinónimo, concéntrate, como pon cuidado a esto. Entonces es pónganos cuidado a nosotros, también somos parte del territorio. Lo veo como así, como enfóquense también en los demás, enfoquémonos en lo diferente porque solo estamos gobernando para las mismas personas, no estamos haciéndolo para los diferentes. Yo lo veo más por ahí. Sí, es como cuando vamos a poner en el sentido que estamos ahora, los venezolanos y los colombianos. Y la mayoría de personas piensa que, o sea, si hacen un evento es solo para los colombianos. Y pues en este sentido ellos son los diferentes y pues también lo incluyo para ellos. Así es. Digamos eso, todas esas ideas suman el concepto. Y es precisamente concentrarnos, ¿sí?, en estas prácticas culturales que hacen a esa población ser población. Como ya escucharon, el pueblo raizal tiene sus prácticas culturales, ¿sí?, que están muy cercanas a las prácticas, digamos, a nivel de medicina ancestral. La línea es muy similar. Y es muy similar al pueblo indígena y es muy similar al pueblo rojo. Ahí compartimos una línea importante que es la salud. Las prácticas que nosotros tenemos ancestrales necesitan tener desde el gobierno un respaldo, y es lo que logramos intentar hacer por medio de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. No solamente hablamos de estudios, cuando escuchamos la palabra Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no es solamente un proceso de investigación, sino es un proceso de observación que estamos mostrándoles al gobierno a nivel de salud, a nivel de educación, porque tenemos prácticas educativas diferentes, recreativas, culturales, hablando de la parte artística, por el que hablamos, cuando hablo de cultural y artística, hablamos de arquitectura, y ahorita las compañeras hablaban acerca de la forma de hacer las casas. Eso es cultura, ¿sí? Y eso es conocimiento propio,
se mezcla en algún momento con conocimientos indígenas, obviamente con conocimiento oriental, ¿sí? Pero son prácticas que hoy en día y desde hace muchísimo tiempo nadie los hace. Son conocimientos que han perdurado en nuestras comunidades alrededor de 400, 500, 600, 1000 años, que obviamente pues en Colombia pues estamos hablando desde crear Colombia como territorio colonial. Bueno, y el tema político. El político, hablándolo como procesos de organización, ¿sí? Procesos donde nos organizamos como comunidad y hacemos visible, ¿sí?, las problemáticas y cómo las resolvemos. Porque muchas veces, como decía la compañera, tienen una organización política propia, que son los, ¿cómo le decimos en español? ¿De qué? Los ya, mentira. La forma de autogobierno. Sí. O las Nosotros, autoridades propias. O políticas internas. Nosotros, las personas negras y afrodescendientes, digamos, eso desapareció y adoptamos las prácticas, digamos, coloniales. Luego con el tiempo ustedes van a empezar a, digamos, a usar el lenguaje o el sistema, porque el pueblo raizal y el pueblo paniquero también comparten sus propios, digamos, tienen sus propios... sí, pero es más la parte de justicia. Ah, ¿justicia propia? Justicia propia. ¿Sí? No, lo mismo con el pueblo indígena. No mano propia. Pero por constitución política. No mano propia. Digamos, ¿qué ha pasado? La brecha, digamos acá, de manera muy general, es la única justicia propia que es reconocida por la constitución política de pueblos indígenas. Por eso hay muchos, digámoslo, acceso a cierto tipo de beneficios, ¿sí?, que tienen los pueblos indígenas porque vienen desde la constitución protegidos que no tienen los demás pueblos. Y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos lo que está intentando hacer es, miren, somos todos los pueblos los que necesitamos que diferencialmente se nos reconozcan estos derechos como comunidad. Eso es gobernanza. Sí, que a la hora de la verdad, digamos, todo esto se resume en estrategias de gobernanza. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que cada vez que nosotros vayamos poco a poco estando en estos espacios, aprendamos un poco de los diferentes temas, precisamente para fortalecernos acá, en cómo organizarnos para participar, cómo organizarnos para votar, para decidir, qué es lo que nosotros necesitamos para nuestro barrio, qué es lo que necesitamos para nuestras calles. Si solamente lo necesito yo, pues es difícil, pero si ya somos 5 en la cuadra, si ya somos 15 en el barrio, ¿sí?, ya la cosa cambia. Y ahí es donde hablamos de los procesos propios de participación. Pero tenemos que saber llegar, tenemos que saber acceder, y no solamente nosotros como comunidad que estamos ahí en el territorio, hablando del territorio del barrio, sino que también hay otras personas que vienen trabajando esto políticamente. También están las instituciones, ¿sí? Las instituciones tienen ya unos espacios que se han ido ganando poco a poco por medio de acciones afirmativas. Algunos de ustedes, no los expertos, ¿saben qué es una acción afirmativa? Es cuando le dan un visto bueno o algo. Tiene algo. Sí, es una aprobación. O sea, yo tomo ese concepto de acción afirmativa como una aprobación. Pero como que más creen, pues una acción afirmativa. Algo bueno. Es algo realmente bueno, sí. O sea, ese es el resultado realmente. El resultado de una acción afirmativa, bueno, como tal, es realmente para que suceda algo bueno. Y les hago otra vez el mismo ejercicio. ¿Qué sería una acción? ¿Y qué sería afirmar? Es como dar una noticia. Porque vamos a poner, vamos a construir tal cosa y el que manda, bueno, digamos, el arquitecto dice, o sea, les informa lo que tienen que hacer. Sí. Y pues ya que el patrón, bueno, pues sí, algo así. Tranquila. ¿El mando sería como reconocer? Sí. ¿Cómo decir? Sí, recalcar, conocer, sí. Entonces eso, entonces precisamente son hechos
Exacto, son hechos que confirman algo. Entonces una acción afirmativa precisamente es la ley 70. O sea, se logró que el gobierno reconozca, ¿sí?, por medio de una acción afirmativa un beneficio a una comunidad. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos también es una acción afirmativa. Cuando yo logro que como comunidad, digamos ustedes como jóvenes en su barrio, lograron que, digamos, su primer grupo de danza ya esté reconocido y que la alcaldía los llame y de pronto en la alcaldía local les reconozcan a ustedes una línea de formación, ¿sí? Ahí ustedes están empezando poco a poco a generar acciones afirmativas. La acción afirmativa, ¿cuál es la característica? La característica es que beneficia a todos, ¿sí? Llámense todos. Si yo hablo como pueblo indígena, pues a todo mi pueblo indígena. Si yo hablo como comunidad negra, pues a toda mi comunidad negra. Si yo hablo como comunidad afro, comunidad así. Si yo hablo como mujer, entonces a todas las mujeres, ¿sí? Porque estamos hablando de eso. Las acciones afirmativas irradian a toda la sociedad desde los diferentes ámbitos. Entonces, sí, las acciones afirmativas, sí. Sí, pues. Digamos, volviendo al ejercicio, una persona negra tiene unas características y unas prácticas culturales diferentes a una persona afrodescendiente, a una persona raizal y palenquera, que ya lo hemos abordado, digamos, porque tuvimos el gran ejemplo de tener a Neyet y a la compañera, ¿recuerda su nombre? Milka, con el tema raizal. Bueno, cada vez, a mí me encanta todo este tema, cada vez que vamos conociendo nos dice, en serio, todo esto somos. Eso es lo que nos hace precisamente sentirnos orgullosos poco a poco. ¿Sí? Es lo que poco a poco nos empieza a transformar esa forma de ver y de comportarnos y de hacer. Entonces, una persona negra se caracteriza inicialmente por el fenotipo. ¿El fenotipo qué es? Lo que vemos. Lo que vemos, inicialmente lo que vemos. Entonces, reconocemos a una persona negra, obviamente por su color de piel, por su cabello, por sus labios, por sus ojos, ¿sí? Y por su forma de hablar. No siempre por los ojos, porque yo tengo un amigo y él era dicho, él es del Chocó y él tenía los ojos azules. Sí, no el color de los ojos. Ahora sí. El tamaño de los ojos. El tamaño de los ojos. Sí, el tamaño de los ojos nuestros, característicamente por lo general, son grandes. Sí, son grandes. Los afrodescendientes, esto es un tema político, esto es una clasificación realmente política. Obviamente sí hay un proceso de reconocimiento, pero esta es una clasificación política porque también hay una discusión dentro de este mismo tema entre negros y afrodescendientes. Hay gente que le gusta que les llamen negros y hay gente que no les gusta que les llamen negros, porque hay una connotación histórica que puede ser a veces, bueno, sí es traumática, ¿sí? Pero digamos tiene también un proceso de reivindicación y resiliencia. No, ahora que mencionaste eso también es una de las clasificaciones que hizo el DANE para determinar la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en el territorio, que eso lo conllevó a movilizarnos, porque igual hicieron la categoría, porque igual eso políticamente también tiene unas consecuencias, porque en cuanto a la designación de los recursos, a la planeación de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene unas consecuencias para los pueblos dependiendo cómo ellos lo categorizan. Entonces, esa es una de las afectaciones que encontró. Sí, digamos, el tema, como digo, el tema es grandísimo. Allí lo que está hablando Luis es acerca de cómo el gobierno entrega dinero para desarrollo social a las comunidades que se reconocen, ya sean autónomamente o porque se hace el trabajo desde la institución. Entonces, cuando hablamos de censos, que es el proceso que habla Luis, cuando se censaron el año pasado a la población en general, esta pregunta desapareció. O sea, se logró meter en algún momento, pero las personas no contestaron o se ha ido desdibujando. Por ejemplo, cuando ustedes, digamos, nosotros nos acercamos, cuando la primera pregunta, ¿usted cómo se reconoce? ¿Como negro, como afrodescendiente, yo como raizal, como palenquero? ¿Sí? Pero muchas veces, lo que yo les contaba al principio, ligando otra vez la historia de mi papá, que es un hombre de la costa, que nunca nos enseñó ningún tema, si me hubieran llegado a preguntar hace 15 años, yo no me reconozco ninguno de estos cuatro.
Evidentemente no soy palenquero porque no tengo familia palenquera, no soy, digamos, descendiente de palenqueros, no soy descendiente de raizales, no soy descendiente, pues sí soy descendiente de afro, que serían las personas negras. Yo soy una persona afrodescendiente, yo soy hijo de una persona negra. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cómo me reconozco yo como una persona afrodescendiente? ¿Por qué? Porque en mi caso, yo no me reconozco como una persona negra porque no tengo el color de piel, ¿sí? No tengo el fenotipo, exacto. Entonces, si yo llego a un espacio, es como, digamos, lo que sucede. Igual hoy en día hablamos de igualdad, de equidad, pero digamos, a modo de ejemplo, es si yo llego a un espacio, digamos, en este momento, y yo digo, bueno, yo me llamo Juliana, tengo 18 años, ustedes van a decir, allí como que algo, no creo que sea tan, obviamente porque eso es una condición social, ¿sí? Nadie puede decirme que yo no me llamo Julián, ¿sí? Nadie puede decirme a mí que yo, digamos, tengo 3 meses de embarazo, que parece, pero no tengo. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos, irradiamos un respeto y un acceso también a derechos, que es lo que decía el compañero Luis. El gobierno a nosotros nos invisibiliza, intenta obviamente desde un proceso de colonización, que luego con día a día lo estaremos realizando. Con ese proceso de colonización, ellos lo que buscan en ese discurso de igualdad y equidad es que todos somos iguales, todos estamos digamos, en el mismo barco y todos debemos recibir lo mismo. Pero la verdad, eso no funciona así. El acceso a salud, sí. Lo que pasa es que, o sea, yo tengo una percepción y yo creo que igualdad es diferente a equidad, porque nos han vendido el discurso de todos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, para todos lo mismo, pero no es así. Entonces, nomás, o sea, en vez de utilizar el término de igualdad, deberíamos utilizar el término de equidad. Equidad es darle a cada quien lo que necesita y lo que merece. Una persona, voy a poner un ejemplo, una persona de estrato 6, colada en el CISBEN, no necesita eso, pero si todos somos iguales, entonces ellos también deberían estar en el CISBEN. Todos debemos tratarnos en equidad, pero no en igualdad, porque no todos somos iguales. No todos necesitamos las mismas cuotas, sino todos nos encontramos en las mismas condiciones. Como precisamente a raíz de lo que dice Laura, es que el pueblo negro tiene necesidades en salud, educación, recreación, cultura y política diferentes, que hace precisamente esta clasificación, esta investigación, que es diferente a los afrodescendientes, a los raizales y a los palenqueros. ¿Sí? Se busca esa equidad, precisamente con diferentes movimientos políticos, que se nos reconozca el acceso a la salud como debe ser. Pero como debe ser es cuál, dentro de nuestras prácticas culturales, lo que decía ahorita la compañera. Hay unas plantas medicinales que nosotros tenemos para sanar, que viene desde prácticas ancestrales, alimentos, ¿sí? Que nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos hacían para aliviar y sanar nuestros cuerpos. La salud nacional, si tú vas a una EPS y dices, no, venga, pues que no hable, pero déme una agüita de no sé qué, no te la van a formular, no te la van a permitir ni siquiera, no te la reconocen, ¿sí? Y es lo que logra diferenciar, investigar y acercar precisamente nosotros desde las diferentes áreas. O sea, intenté manejarlo de manera muy general. Bueno, quiero que hablemos un poco más. ¿Y qué pregunta tiene? No, yo en cuanto a la educación, igual todos creo que pasamos por una institución estatal, del Estado, del gobierno, y en ningún momento nos hablan del negro de otra forma que no sea esclavizado. El negro traído, el negro siempre en la parte, pero dentro de la misma educación hay muchos escritores negros, hay muchos poetas negros, y a nosotros en ningún momento nos inculcan de que, o nos hablan desde la mirada del negro, del escritor negro, del poeta, del romancero. De ninguna forma nos hablan, sino que todo, o lo occidental, la descubrimiento de la educación occidental, el descubrimiento de América y todo lo que conllevó, pero el pueblo negro de la forma de migrante, no con la mirada de superación, no como la mirada de que hay una reivindicación,
sino simplemente con esa perspectiva que el gobierno plantea en los desarrollos en cuanto a la política de educación. Me entendieron el discurso de que descubrieron América cuando realmente no fue así, por ejemplo. Lo que pasa es que yo creo que también a nosotros, o sea, lo que nos dicen en los colegios, en las universidades, en los espacios de educación, nos dicen es el negro fue esclavizado, el negro es un esclavo, el negro tuvo que humillarse, el negro esto, pero no nos dicen, los negros en África eran reyes, los negros en África tenían imperios, los negros en África tenían sus pueblos donde abundaban los alimentos. O sea, no nos dicen que a nosotros nos quitaron algo, que también es algo que creo que esto reconocerse en esta cátedra de estudios afrocolombianos, es esto, que a nosotros la historia tiene una deuda con nosotros. Entonces, por medio de esas acciones afirmativas, es un modo, por decirlo, de que se nos pague, porque la historia tiene una deuda con nosotros, a nosotros nos han desconocido, nos han invisibilizado, digamos, yo no tenía el conocimiento, digamos, con el que me voy hoy de los pueblos raizales. No nos dicen que, digamos, me pareció súper maravilloso el instrumento que renace, y eso no lo dicen en los colegios. Entonces, opino que, pues, como creo que muchas personas también lo hacen, los colegios y las universidades deberían tener una cátedra de este tipo de estudios. Digamos, nuestros indígenas, claro, digamos, nuestros indígenas, o sea, las prácticas que tienen nuestros indígenas. Nuestra sociedad está gobernada por el patriarcado. Cuando hay estos grupos indígenas que son matriarcados, lo mismo que la raíz al matriarcado, por ejemplo. Claro, entonces son cosas que se han desconocido, y pues es por medio de todos estos espacios que vamos dando como más peso, ¿no? Precisamente, ya para cerrar este ciclo, haces la obra porque me estás ayudando a cerrar. Yo sé que no es intencional, y es precisamente la cátedra de estudios afrocolombianos realmente es una estrategia, ¿sí?, para implementar toda esta construcción histórica inicialmente en los centros de educación, para que desde los niños, los jóvenes, en sus colegios aprendan precisamente de esto que estamos hoy viendo, pero que lo tengan en el salón de clase, que los niños puedan precisamente hablar de equidad, ¿sí?, para que sean solidarios, para que sean empáticos. Ese es el fin realmente de la cátedra de estudios afrocolombianos. Cuando tenemos niños formados, niñas, cuando tenemos jóvenes formados con unos principios y con una historia, ¿sí?, donde, por ejemplo, saber que ustedes han visto películas y han escuchado de Egipto y del Imperio Egipcio y de las pirámides y de las estatuas maravillosas que hay, pues el gran porcentaje de esa población que vivía allí, ¿sí?, era comunidad negra, era comunidad africana, son comunidad africana, está en el continente africano, y siempre fue uno de los imperios más poderosos de la historia, casi que a la par que Grecia. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir eso, como así, o sea, fueron nuestros ancestros los que hicieron las pirámides, ¿sí?, y lo que decía Laura, y lo que decía Luis, en cada pueblo étnico hay representantes en diferentes profesiones que son emblemáticos y que hacen parte precisamente de un orgullo nuestro, pero nunca nos los enseñan, nunca nos los muestran, ningún libro habla de ellos. Ahora, en los últimos 10 años, precisamente que han empezado a hacer la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, hemos empezado a descubrir la cantidad de libros, la cantidad de películas, la cantidad de médicos. Tenemos un científico negro que diseñó unas vacunas que digamos ha salvado prácticamente la humanidad. Ahorita creo que está todavía en Chocó, Buenaventura, está Buenaventura. De pueblos afrodescendientes tenemos, bueno, Paula Moreno es mujer negra. Tenemos grandes cantantes. Bueno, cultura sí, cultura y deporte. Para eso sí, es que eso ha sido lo que nos han vendido. Sí, siempre lo que nos han vendido es los negros, los afros, ustedes, bueno, tenemos música y baile. Sí, música y baile. Y comida. Bueno, eso sí lo tenemos comida. No, tenemos todo. No lo digo de tanto manera de, sino que a veces nos vende. Necesitamos un evento, tenemos un evento, tenemos una negra que la negra cocina rico. Ajá. Es con más que todo con ese es una estigmatización también, ¿no?
O llévala a bailar para que piensen que estamos incluyendo a todos, por ejemplo. Y ahí también, o sea, uno termina también en actos racistas, que todas las negras saben peinar. No saben peinar. Que todas las negras saben cocinar. A mí se me quema el arroz. Saben bailar, no se bailar. Exacto. Sí, porque como que una masa cultural no lleva otra cosa que no baile, tambores y arranque, que hay. De todas maneras también existe como una... O deportes, sí, también deportes. Mira, por ejemplo, que también existe como una expropiación de lo que son las expresiones culturales, por ejemplo, la gastronomía, lo que ustedes decían ahora. Hacen de lo que realmente es una industria, que se puede montar una industria, proyectos productivos que pueden ser de la gente que lo hace, que son sus expresiones culturales, ya lo hacen un blanco por allá que coge y lo hace gourmet, y ese sí cobra 50 pesos por patacón. Exacto. Por un pedacito de en eso que tú dices, digamos, en las muestras artísticas, en el baile, en la forma en la que yo me muevo, en la forma en la que yo hago los movimientos, yo estoy expresando algo, y eso no lo tienen en ese momento en cuenta, simplemente ven el espectáculo, pero no el mensaje que deja el baile. Digamos, en las comidas, lo que decía la compañera, todo lo que recoge preparar estas cosas, las tradiciones que van en cuestión con la atarraya, que a la orilla del mar, eso no está en estas cosas gourmet, se pierde, pero ellos sí cobran por eso. En cuanto a eso, lo hacemos, pero no nos dan el reconocimiento. Que porque es una de las cosas que tanto más adelante quisiera tratarlo. Por lo menos la primera campeona olímpica del territorio fue una negra. La primera medalla olímpica la hizo una negra. El primer deportista en marcar el tréboles a un equipo español fue un negro. Fue el Tino Prilla, que marcó tréboles a Barcelona. Uno de los mejores locutores que tuvo un negro, que fue Edgar Rentería. Y esos reconocimientos a ninguno nos dan. Edgar Perea. El mejor jugador colombiano en un equipo de béisbol en Estados Unidos, un negro. Pelé fue uno de los jugadores estrella de todos los tiempos y es un negro. Y los reconocimientos como tal no son dados. No se recuerdan tampoco. Entonces pasan como desapercibidos, pero si esos goles o esa jugada o ese espectáculo lo hubiese hecho, por lo menos un escritor de aquí de Montería, Manuel Zapata Díaz, no ganó premio Nobel por ser negro y por lo que escribió, porque es mejor y fue mejor que Gabriel García Márquez, y se codió con gente más pudiente y más reconocida que Gabriel García Márquez. Fue quien le presentó a muchos de los que lo reconocieron, fue Manuel Zapata Díaz quien lo presentó, y esos reconocimientos fueron en los hogares, y por ninguna parte están estampados ni están. Entonces pasa muy desapercibido, pero porque es un negro. También tenemos muchos personajes históricos negros. Claro. Digamos, se ve mucho, digamos, en las representaciones que hacen de los egipcios y todo eso, casi siempre representan gente blanca. Cuando, digamos, vemos estas películas de titanes y todo eso, casi siempre ponen esa gente blanca, y pues hablando históricamente, geográficamente y con todo lo mente es incorrecto. Sí, claro. Me pareció muy interesante el evento, muy didáctico, muy enfocado hacia las comunidades étnicas para que puedan conocer su historia, su parte cultural, sus expresiones, de gran aprendizaje y de mucho aporte para todas las comunidades de la localidad de Chapinero.